Está una palabra que el Señor me entregó ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19, y dice así: no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Mira qué sencilla. Una frase de 4 palabras, pero tan significativas. Reflexionaba en esta palabra que el Señor me entregó, y siendo una palabra, un consejo que en la palabra del Señor la encontramos cuando Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica, una iglesia joven, una iglesia naciente, una iglesia de nuevos creyentes, donde Pablo le hace toda una entrega de consejos en cuanto a cómo comportarse en esta nueva vida que ellos estaban iniciando, en esta nueva vida en el Señor. Y en este listado de palabras, de consejos que el apóstol le entrega a la iglesia de Tesalónica, nos encontramos que les dice: no apaguéis el Espíritu. Este consejo, la palabra, nos lleva al pensamiento de que cuando hablamos de apagar, inmediatamente lo asociamos, ¿cierto?, que sugiere que hay un fuego presente y que puede ser apagado. El mismo apóstol Pablo le aconsejó a su discípulo, al joven pastor Timoteo, que activara el fuego que había en él mediante la imposición de manos del apóstol. El apóstol le afirma que había recibido un fuego de parte de Dios, pero era deber de Timoteo el mantener ese fuego encendido. Y eso también es aplicable para todos los creyentes. Hemos recibido la presencia del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, y es nuestra responsabilidad de mantener ese fuego encendido. A mitad de la semana pude compartir algo de esta palabra en el mensaje diario que mandamos ahí por el WhatsApp de la iglesia. Y recordaba yo que en el año 1981, se entregó una película que se llamaba La Guerra del Fuego. Y hablaba en esto, mostraba en estas escenas de que una tribu de hombres tenía el fuego. Y ellos cuidaban ese fuego. Pero vino otra tribu y les robó el fuego. Y comenzaron a pelearse este fuego. Y este fuego finalmente, en esta pelea, en esta disputa, se les cae
al agua y el fuego se apaga. Y ahí se termina la pelea porque el sentir, el centro de la disputa era el fuego. Y se van. Y estos que tenían primeramente el fuego, que estaba representado en un hombre que estaba encargado de mantener ese fuego encendido, él se tira al agua sin saber nadar y rescata ese fuego aún a peligro de su propia vida. Rescata lo que eran las cenizas, porque lo llevaban ellos, lo transportaban como en un ovillo de paja. Y él se tira y lo saca y comienza a secarlo, a soplarlo, a alentarlo, y finalmente ese fuego, habían pequeñas cenizas que finalmente el agua no llegó a consumirlo totalmente y el fuego pudo ser encendido. Y eso, cuando yo recibí esta palabra del Señor de mantener, de no apagar el fuego del Espíritu en nosotros, me vino esas imágenes de cómo estos hombres valoraban tanto el fuego que tenían. Y en este sentido, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es cuánto valoramos el fuego de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque cuando realmente apreciamos algo, valoramos algo, sabemos el sentido de valor que eso tiene para nosotros, es ahí cuando lo cuidamos, lo protegemos, es ahí cuando verdaderamente le damos el valor precioso que tiene. Reconocemos ese valor. Primero, se nos llama a mantener el fuego encendido. Y para eso se requiere dedicación, se requiere cuidado, se requiere una relación, en este caso, con el Espíritu Santo, pero también una relación con un fuego físico, como estamos hablando. Porque un fuego se puede apagar por acción o por omisión. Por acción, un fuego lo apagamos tirándole agua. Y por omisión, un fuego lo podemos apagar descuidándolo, dejándolo y no alimentándolo. Y nosotros tenemos que reflexionar en esto. ¿Qué estamos haciendo para mantener el fuego del Espíritu Santo encendido en nuestras vidas? ¿Cuánto valor le damos a esa presencia del Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué tiempo le dedicamos a nuestra relación con el Espíritu Santo? ¿Qué tan encendido está en nosotros? El consejo de la palabra es: no apaguéis al Espíritu. El Espíritu Santo es el cumplimiento de la promesa de Jesús para los que creen en su nombre. Jesús hizo una afirmación, hizo una promesa muy especial a la iglesia después de su ascensión. Cuando Él fuera al Padre, Él enviaría al Espíritu Santo para estar con aquellos que creen en su nombre. El Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas, es el que nos guía a toda verdad. Él nos muestra las cosas a venir, Él nos revela la palabra del Señor y nos da el poder para servir en el reino de Dios. Vemos al Espíritu Santo trabajando fuertemente ahí en el nacimiento de la iglesia, en el libro Lo Hecho, y también lo vemos en el transcurso del desarrollo de todo el Nuevo Testamento, y lo vemos también en la acción de la iglesia contemporánea. El Espíritu Santo es presentado como un fuego. Nosotros podemos observar que a lo largo de la Escritura el Espíritu Santo es representado como un fuego. Usted podrá encontrar ahí en el libro Los Hechos, en el capítulo 2, cuando el Espíritu de Dios vino sobre la iglesia, dice que ahí aparecieron lenguas como de fuego. El Espíritu de Dios es visto en varios lugares de la Biblia como fuego. El apóstol Pablo exhorta, ¿cierto?, a Timoteo que aviva el fuego del don de Dios que está en ti.
En otras palabras, el apóstol está diciendo, el fuego está ahí en ti. Ahora aliméntalo, arrójale leña, échale a andar, que esté encendido, que no se te apague, que no baje su intensidad. Es el consejo que el apóstol le da a Timoteo, y esto nos habla de que el Espíritu Santo está representado como un fuego. Entonces, nosotros podemos observar que el Espíritu Santo en varias ocasiones está manifestado, está citado, está demostrado, ¿cierto? Como un fuego, una llama de fuego, y el apóstol está diciendo, no le echen aguas de fuego, sino que aliméntenlo, manténganlo encendido, no apaguen el fuego, no apaguéis la obra del Espíritu Santo en vosotros, no apaguéis lo que Dios tiene como diseño para ustedes a través de la persona del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿el Espíritu Santo puede ser apagado? Obviamente que sí. Es por eso que la palabra en esta hora nos los está manifestando. Y es tan trascendental el hecho de que el Espíritu Santo esté encendido en nosotros. Claro que sí. Es por eso que la palabra del Señor se toma el espacio, el tiempo para manifestarnos esa verdad de que el Espíritu Santo se puede apagar, y el consejo de la palabra es que no lo apaguemos. También nosotros nos encontramos que el Espíritu Santo puede ser entristecido. En Efesios 4:30 dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. ¿Podemos entristecer al Espíritu Santo? Sí, Efesios 4:30 lo dice. El Espíritu Santo también puede ser resistido, puede ser apagado, puede ser entristecido y puede ser resistido. Hechos 7, capítulo 7, verso 51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Este es el discurso de Esteban. Esteban, un varón lleno del Espíritu Santo, va y entrega este discurso, un discurso tremendo, una predicación, una enseñanza, un sermón, como queramos llamarle, pero es de un tremendo poder y que vino a remecer las conciencias, los corazones, el espíritu de lo que estaban escuchando. Pero para Esteban tuvo resultado de muerte, gloriosa muerte. Pero ahí Esteban les manifiesta a ellos de que estaban resistiendo la persona del Espíritu Santo. Mira, ¿qué entendemos por resistir? Resistir es oponerse con fuerza a algo. Resistir es rechazar algo, de acuerdo a la definición que encontramos en el diccionario de la RAE. Resistir es oponerse con fuerza, es rechazar. Y en esto reflexionaba para poner un ejemplo. Los materiales son probados en su resistencia según el uso para el cual se les va a destinar. Y nos encontramos que los materiales son probados en su resistencia a la compresión, resistencia a la tracción y resistencia a la torsión, por mencionar algunos. Y esto determina, ¿cierto?, el oponerse a lo que una fuerza externa quiere hacer en ese material. Ahora bien, desde el punto de vista de nosotros resistiendo, o aquellos que resisten a la persona del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene con la presencia de Dios a la persona, y Dios quiere manifestar su voluntad en esa persona. Y cuando la persona se resiste, se opone, rechaza lo que Dios quiere hacer a través de su presencia misma, que es el Espíritu Santo. Yo espero que me esté entendiendo. Las personas se resisten a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ellas y a través de ellas. Y en esto, mis hermanos, es tan importante
el reflexionar en esto. ¿Cuánto estamos nosotros dejándonos gobernar? ¿Cuánto estamos nosotros dejando o siguiendo el consejo del Espíritu Santo? ¿Cuánto estamos oyendo la voz del Espíritu Santo? ¿O simplemente lo estamos rechazando? El pueblo de Dios rechazó al Espíritu Santo. En el día de hoy se está rechazando a la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también puede ser blasfemado. Cuatro manifestaciones que vienen a apagar esa presencia del Espíritu Santo. Primero dijimos que puede ser apagado. Segundo, cierto, que puede ser entristecido. Tercero, que puede ser resistido. Y cuarto, blasfemado. Mateo capítulo 12, 28-32 dice: y si por Espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios, dice Jesús, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear su pertenencia si primero no prendiere al hombre fuerte y entonces después saqueare su casa? El que no es conmigo, dice el Señor, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada a los hombres. Y cualquiera que hablara contra el Hijo del Hombre, contra Jesucristo, le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. La blasfema al Espíritu Santo. Jesús condenó a los líderes fariseos de ese tiempo ahí en Jerusalén porque blasfemaron al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que es blasfemar al Espíritu Santo? Primero pongámonos en el contexto. Los fariseos estaban en un momento único de la historia. Nosotros conocemos que los fariseos eran los llamados doctores de la ley, los que tenían el conocimiento de la palabra. Y estos hombres estaban en el punto con la presencia de Jesús mismo, ahí, en un momento único de la historia. Tenían la ley y los profetas, y ellos eran los expertos en la interpretación de esto. Tenían al Espíritu Santo moviéndose en sus corazones. Tenían a Dios mismo entre ellos, a la persona de Jesucristo. Veían con sus propios ojos lo que Cristo estaba haciendo en ese entonces. Nunca antes y nunca después se había concedido tanta luz de Dios para los hombres. Si alguien tenía que haber reconocido que Jesús era el Hijo de Dios, eran los fariseos. Eran los fariseos. Ellos, en cambio, atribuyeron intencionalmente la obra del Espíritu, se la atribuyeron al diablo. Reconocieron, dijeron a Jesús, le dijeron a Jesús: tú lo que estás haciendo no es por el Espíritu de Dios, sino porque tú eres hijo del diablo. Atribuyeron el accionar del Espíritu Santo, se lo atribuyeron al diablo. Aunque la verdad para ellos era evidente por palabra, por presencia de Dios mismo, por lo que decía la ley y por lo que decían los profetas. Jesús declaró que su ceguera voluntaria era imperdonable. Hay personas que pueden ser ciegas espiritualmente por ignorancia, pero esto no caía para ellos. Ellos eran conocedores y estaban con la evidencia y la prueba delante de ellos, y ellos negaron lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en ese entonces. Y Jesús dijo: ese pecado es imperdonable, ni en este siglo ni en el venidero. Mis hermanos, cuidado con esto. Cuidado con esto. Porque de alguna manera nosotros podemos estar negando lo que el Espíritu Santo está haciendo en medio nuestro.
hay veces en que se asumen las cosas como que tenían que ocurrir tan solo. Oramos, pero después no le damos la gloria al Señor. Oramos por una petición, pero no le damos la gloria al Señor. Cuando nos ocurre algo, cuando el Señor determina algo, el Señor permite algo, es para que ese algo en ese algo sea manifestada la gloria de Dios. Y cuando la gloria de Dios es manifestada en nosotros, tenemos que nosotros que devolver esa gloria al Señor, ese reconocimiento, esa gratitud. Y cuando no lo hacemos, estamos negando lo que el Espíritu Santo está haciendo. Los incrédulos pueden blasfemar al Espíritu Santo. Los incrédulos pueden blasfemar al Espíritu Santo. No creen. Y los incrédulos también pueden resistir al Espíritu Santo. Repito, los incrédulos pueden blasfemar al Espíritu Santo y los incrédulos pueden resistir al Espíritu Santo. Ahora, los creyentes pueden apagar al Espíritu Santo y los creyentes pueden entristecer al Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que hay una diferencia? Lo que hacen los incrédulos y lo que pueden hacer los creyentes respecto al Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entre apagar y entristecer? ¿Cuál es la diferencia que hay entre apagar al Espíritu Santo y entristecer al Espíritu Santo? Primero, apagar al Espíritu Santo es lo que nosotros hacemos. Es lo que nosotros hacemos, es lo que usted y yo hacemos que determina que se apague el Espíritu Santo. ¿Y qué es entristecer? Es cómo el Espíritu Santo responde a nuestra acción que lo llevó a apagarse. Espero que me esté entendiendo y me esté siguiendo. Hay una diferencia entre entristecer y una diferencia entre apagar. Apagar es lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Nuestra acción para que el Espíritu Santo se apague en nosotros. Y entristecer es la respuesta del Espíritu Santo a la acción que nosotros hicimos. El entristecer es la respuesta, es la angustia, es la pena que tiene el Espíritu Santo cuando un creyente apaga el fuego santo que Él ha encendido en su corazón. Es la respuesta del Espíritu Santo. Se entristece. Usted o yo no vamos a apagar al Espíritu Santo sin entristecerlo. Si lo apagamos, lo ponemos triste. Son dos acciones, o son una misma acción con dos caras. Son una misma acción con dos caras. Lo que hacemos nosotros y la respuesta del Espíritu Santo. Nosotros apagamos y el Espíritu se entristece. Y todo tiene que ver con una misma acción que nace de nosotros mismos. Nosotros como hijos de Dios, como ovejas del gran pastor, tenemos que relacionarnos, ¿cierto?, con este gran pastor, con el pastor de pastores, con Jesucristo el Señor. Y para relacionarnos con Él, el Señor ha dejado a la persona del Espíritu Santo. Por lo tanto, para tener una buena relación con nuestro pastor, con el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores, con Jesucristo el Señor, nosotros tenemos que ser guiados por la persona del Espíritu Santo. En la relación que nosotros tengamos con Jesús, en la relación que nosotros tengamos con el Señor nuestro Salvador, en la relación que nosotros tengamos con el Padre, no puede estar ausente la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a relacionarnos con Dios. El Espíritu Santo nos lleva a relacionarnos con Jesucristo. El Espíritu Santo nos conduce a poder recibir lo que Dios tiene para nosotros, entender lo que Dios tiene para nosotros, obedecer lo que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, cuando el apóstol está diciendo, no apaguéis al Espíritu, él nos está diciendo que esto es una condición, una acción de parte nuestra que es tremendamente trascendente. Es tremendamente trascendente.
si nosotros apagamos al Espíritu Santo. Si apagamos al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo en nosotros se hace invisible, desaparece, no se va. No se va. El Espíritu Santo no nos abandona. Este es un tema para otra ocasión. El Espíritu Santo no nos abandona, pero lo podemos apagar, lo podemos menguar, ¿cierto? Que no se venga a notar en nuestras acciones. Cuando hacemos eso, se comienza a exteriorizar, comienza a notarse en nosotros. Ahí viene dentro de la iglesia, cuando alguien entra en esa acción del Espíritu Santo, comienza primero a alejarse de la unidad, comienza a alejarse de la congregación, comienza a mirar de distancia, ya no está en la unanimidad, ya no tiene los mismos pensamientos, ya no tiene el mismo sentir, ya no recibe la palabra, ya se vuelve un espíritu crítico. ¿Por qué? Porque ya no está en esa comunión con el espíritu está apagado y eso se nota. La promesa del Señor. Para entender lo importante del Espíritu Santo en nuestra relación con el Señor, cuál es la obra del Espíritu Santo y cómo podemos apagarla, tenemos que ser, en este sentido, muy prácticos para entenderlo. Primero recordemos que cuando el Señor Jesús se acercaba a su tiempo de la partida, de su muerte, su crucifixión, ¿cierto? Él prometió enviar al otro Consolador, lo manifiesta así, al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que también conocemos, quien en esencia era exactamente igual a Él, Dios mismo. Entonces su promesa fue que el Espíritu Santo va a venir, dice el Señor, después que yo me vaya. Después que yo ascienda al Padre, el Espíritu Santo vendrá a ustedes. Voy a enviar al Espíritu Santo, dijo Él, y Él va a asumir la tarea que yo estaba realizando, la va a asumir con ustedes. El Espíritu Santo, siendo otro miembro de la Trinidad misma de Dios, Él vendrá y cumplirá cumplirá las funciones que Jesucristo estuvo realizando mientras estuvo en carne en medio nuestro. ¿Y qué es lo que Jesús le está diciendo a ellos? Yo he sido su maestro, ahora viene el Espíritu Santo y será el maestro. Yo he sido vuestro amigo, ahora viene el Espíritu Santo y será vuestro amigo. Yo he sido el que los ha guiado, el que los ha aconsejado, ahora viene el Espíritu Santo y Él los guiará, Él los aconsejará. Yo he sido sus recursos para ustedes, ahora viene el Espíritu Santo y Él será su recurso. Yo he sido el que los ayuda a ustedes, ahora viene el Espíritu Santo y Él es el que nos ayuda. Yo he sido el que los consuela, ahora viene el Espíritu Santo y Él será vuestro consolador. Entonces, mis hermanos, cuando vemos lo que significa, lo indispensable que es la presencia del Espíritu Santo, eso nos tiene que llevar a reflexionar cuán importante es que esa presencia del Señor esté encendida, que esa presencia del Espíritu Santo esté encendida en nosotros. En otras palabras, lo que el Señor Jesús estaba diciéndole a los discípulos y nos dice a nosotros a través de la palabra. Todas aquellas acciones, todo lo que yo hice, todo lo que yo manifesté para ustedes, el Espíritu Santo lo va a venir a manifestar a ustedes ahora, permanentemente y para siempre. Entonces el Señor Jesús prometió y envió, ¿cierto?, a la persona del Espíritu Santo en lo que conocemos nosotros el día del Pentecostés. Todos los cristianos son habitados por la persona del Espíritu Santo. Vosotros sois templo de Dios. ¿Acaso ignoráis
que soy templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en nosotros, habita en ustedes, dice Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto. Entonces esa presencia del Espíritu Santo, ese fuego del Espíritu Santo tiene que estar activado en nosotros, vivo en nosotros, alentado en nosotros, encendido en nosotros. Ahora, ¿cómo estamos nosotros, la iglesia del Señor, apagando esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Hermano, y eso está ocurriendo. Si no, el consejo de la palabra no estaría. Y es más, nosotros vemos la evidencia en este tiempo de que eso está ocurriendo. Vamos a revisar algo acá. ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál sería nuestra respuesta si la manifestación del día de Pentecostés se manifestara en una de nuestras reuniones del día domingo, nuestros cultos? No lo estamos haciendo en este tiempo, pero pensemos en el tiempo venidero. ¿Qué pasa si estamos en la reunión y comienza esa manifestación del Espíritu Santo que hubo en el día del Pentecostés? ¿Cómo nosotros, me pregunto yo, cómo nosotros recibiríamos esa inesperada manifestación de Dios en medio nuestro? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Abrazaríamos, recibiríamos eso abiertamente? ¿O le diríamos al Espíritu Santo que se comporte? He entrado a hablar en esta hora acerca de cómo nosotros vamos apagando el fuego de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El día del Pentecostés fue un día anunciado por el Señor, pero el Señor no les anunció día de calendario. Dijo, esto va a ocurrir, esperen que va a ocurrir algo. Pero los discípulos no sabían cómo iba a ser la manifestación física, los discípulos no sabían cómo iba a ser también la manifestación espiritual, porque hubieron hechos físicos y espirituales, hubieron hechos tangibles y otros que vinieron a conmover el alma, el espíritu de la gente y de los mismos discípulos. El día de Pentecostés fue una repentina manifestación del cielo en medio de los discípulos. No fue planeado en una reunión de servidores, no fue planeado en una reunión para decir, mira, así va a ser el culto, o así va a ser la reunión que vamos a tener cuando llegue el Espíritu Santo. No, esto fue una manifestación repentina del cielo. Y esto es por voluntad de Dios. Y si esto se manifestase en medio nuestro, ¿cómo lo vamos a recibir? Porque hay algunos que son entusiastas para esto y otros son muy temerosos para esto. Algunos son muy entusiastas y otros son demasiado temerosos. Y los dos extremos nos pueden hacer mal y vamos a buscar la claridad en la palabra del Señor. Dice el libro de Hechos que vino de repente. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. El ruido del viento no estaba en el programa, ni las lenguas como de fuego. No eran efectos especiales que fueron planificados. Esto vino como una manifestación de la voluntad del Señor para con sus discípulos, para con el nacimiento de la iglesia. Nadie en esa reunión de oración que estaban en el aposento alto ahí en Jerusalén esperaban hablar en lenguas sobrenaturales. Jesús no les dijo eso. El mismo apóstol Pedro tiene que estar tremendamente sorprendido cuando él se para y comienza a predicar, y más sorprendido aún cuando se convierte en el Evangelio de Jesucristo.
ellos no lo habían visto. No lo habían visto. Esas manifestaciones no las habían visto y no las esperaban. Pero sabiendo que venía de la promesa de Jesús, la recibieron, la atesoraron y comenzaron a vivir de acuerdo a ella. La pregunta es si la iglesia, nosotros en este tiempo, tenemos el espacio para estas maravillas que Dios quiere entregarnos. Si Dios quisiera hacerlo nuevamente. Porque en más de alguna ocasión hemos pedido, ¿cierto?, la manifestación del Santo Espíritu en medio nuestro. Hemos pedido un avivamiento del Señor para nuestra iglesia. Hemos estado orando por eso. Pero la pregunta es, ¿lo estamos pidiendo, estamos orando por una necesidad, por un deseo genuino, porque lo anhelamos o simplemente porque está en la palabra del Señor y quisiéramos ver qué sucede? Mis hermanos, el Señor nos puede dar algo que es sobrenatural. Y los destinos de nuestra congregación pueden cambiar. Así como cambió el destino de una multitud de gente ahí en Jerusalén y que vino a impactar al mundo entero. Esto está en la palabra y en la promesa del Señor. Ahora la pregunta es, si creemos en esta palabra, si es aplicable para la iglesia, y si es aplicable para nuestras vidas. ¿Cuánto creemos en el consejo de la palabra que el apóstol está diciendo? No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Yo me hago la pregunta, ¿cuán encendido está el Espíritu del Señor en mí? ¿Cuán encendido está el Espíritu Santo en ti, mi hermano? Porque vemos actuaciones, manifestaciones parciales, pero si el fuego del Espíritu Santo estuviera encendido en nosotros, con toda esa potencia que el Señor quiere para nosotros, ¿cuán diferente sería la vida de la iglesia? ¿Cuán diferente sería la vida, nuestras vidas? Me temo, reflexiono en esto, que hemos puesto tantas estructuras, tantos controles humanos, que muchas veces el Espíritu Santo está totalmente excluido o parcialmente excluido de nuestras experiencias privadas y de nuestras experiencias públicas, de nuestras experiencias personales y de nuestras experiencias en la iglesia. Si no le damos la libertad al Espíritu Santo, si no le damos la libertad al Espíritu Santo, hago un paréntesis en esto. No estoy hablando del libertinaje. Usted me conoce. No estoy hablando de libertinaje. Estoy hablando de la libertad al Espíritu Santo, no del libertinaje de las emociones de nuestra alma. No se trata de esto, sino que se trata de la libertad para que el Espíritu Santo se mueva, esté presente en nuestras oraciones, en nuestra adoración, y que no solamente se convierta en un ritual hecho por el hombre y que finalmente está desprovisto del poder de Dios. ¿Cuán diferente sería? Levantamos una estructura, hacemos una estructura, y muchas veces esa estructura, en razón del orden, en razón de las buenas costumbres, entre comillas lo digo, vienen a atar lo que el Espíritu Santo quiere hacer en medio de la iglesia. Hermano, y esto tenemos que considerarlo en nuestras acciones privadas y en nuestras acciones públicas. El apóstol nos advirtió de no apagar al Espíritu. Apagar significa extinguir un fuego,
temo que en muchas iglesias han sido equipadas con extintores que vienen a apagar el fuego de Dios en medio nuestro. Vienen a apagar ese fuego espiritual. Y cuando hay cualquier riesgo de algún brote santo, van y aplican el extintor. Pongamos orden, sujetémonos. Cuidado con el libertinaje. Y ese es el temor exacerbado. La palabra del Señor me ha llevado a reflexionar en esto e instar a la iglesia a buscar el mantener el fuego del Espíritu Santo encendido entre nosotros, confiando en lo que el Señor ha hecho en medio de esta iglesia. Y yo sé que el Señor tiene más para nosotros. Yo sé que el Señor tiene más para usted. Yo sé que el Señor tiene más riquezas que manifestar en nuestras vidas. Y es ahí cuando tenemos que confiar en lo que el Señor va a hacer y confiar en nosotros por lo que ha hecho el Señor en nosotros. Esta es una iglesia que ha crecido en el temor del Señor. Esta es una iglesia que ha crecido en el conocimiento de la palabra. Esta es una iglesia que ha buscado el obedecer y agradar al Señor. Pero en esta área, de esta reflexión de la palabra que estamos viendo ahora, no quisiera quedar con la sensación delante del Señor de que hay una camisa de fuerza hecha a la medida de esta iglesia y que no le permite la manifestación de la presencia del Espíritu Santo, ese fuego que el Señor quiere encender en medio nuestro. Podemos estar apagando el fuego de la presencia del Señor en medio nuestro a través de ignorar o limitar los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo han sido manifestados para el uso de la iglesia, para la edificación de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia, para el avance de la iglesia, para la extensión del reino. Pero nos encontramos que hay doctrinas, hay fuertes maestros, fuertes predicadores que están apagando ese fuego. Están apagando ese fuego que el Señor quiere encender en esta iglesia y en otras iglesias. Y hay ese temor. También lo que viene a apagar, mira lo que te voy a decir, lo que viene a apagar ese fuego del Espíritu Santo es cuando se ha usado mal, se ha abusado mal, se ha abusado de los dones del Espíritu Santo o de los supuestos dones del Espíritu Santo. Hay gente que resiste, hermanos en la fe, buenos hermanos que se resisten a eso, tienen temor a ello porque lo han mal usado. Hombres, ministerios han mal usado lo que el Espíritu Santo ha dejado en medio nuestro. Se hacen llamar carismáticos. Y eso viene a dañar más que aquellos que lo frenan. Han golpeado y lanzado a la gente al suelo. Vemos que tienen danzas descontroladas, gritos descontrolados. Otros lanzan sus chaquetas supuestamente manifestando una unción especial. Han manipulado a las audiencias con música, con humor, de manera de mantenerlos ahí entusiasmados, supuestamente con la acción del Espíritu Santo. Se usan títulos de fantasía
para falsificar la autoridad apostólica. Se fabrican falsos milagros para engañar a la gente, para cautivarla y para entrar a sus bolsillos. Por eso que hay mucha gente que rechaza esto. Dios nos perdone. Por eso que mucha gente, muchas iglesias, cuando les hablan de las manifestaciones del Espíritu Santo, dicen: no, yo con eso no. Yo no quiero eso. Aquello que fue la promesa de Dios, aquella que fue la promesa del Señor Jesucristo, aquello que se manifestó en el nacimiento de la iglesia poderosamente y que tanto bien, tanta transformación trajo a la humanidad, ahora hay gente que dice: no, yo no quiero eso. ¿Por qué? Porque lo han mal usado. Y eso ha venido a apagar la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro. Gente que ha usado al Espíritu Santo, a sus dones, para nutrir sus agendas personales, sus agendas egoístas. Mis hermanos, esto es muy simple. O nos sometemos al plan de Dios, o nos sometemos al plan de Dios, o simplemente la presencia de Dios se retira de nosotros, se apaga. Acá no es que podamos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma. Hay una sola forma y esa es a la forma de Dios. Hay una sola manera y esa es a la manera de Dios. El Señor nos está diciendo: no apaguéis al Espíritu. No apaguéis el Espíritu. Y cuando está diciendo no apaguéis el Espíritu, se lo está aconsejando ahí a la iglesia tesalónica. Y esta es un consejo para toda la iglesia. No apaguéis el Espíritu es la acción del Espíritu Santo en medio de toda la iglesia, en la congregación y también en lo personal. En lo personal. La clave para la manifestación del Espíritu Santo en la vida de los discípulos, en la iglesia naciente, es: primero, creyeron a la palabra de Jesús y luego obedecieron a la palabra de Jesús. Creyeron a la palabra de Jesús y luego obedecieron la palabra de Jesús. Hechos capítulo 1 dice lo siguiente, versos 4 y 5. Y estando juntos, Jesús y los discípulos, les mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan, dijo Jesús, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús les manifestó la palabra y los discípulos la creyeron. Luego Jesús, que les manifestó la palabra y ellos la creyeron, ellos la obedecieron. Entonces ellos se fueron y estuvieron ahí en el aposento alto, esperando el cumplimiento de la palabra de Jesús. Ahora, mis hermanos, hay una palabra para la iglesia del Señor. Una palabra que está viva, está vigente para usted, para mí, para toda la iglesia. La promesa de la presencia del Espíritu Santo sigue vigente en este tiempo. Sigue vigente en este tiempo. La palabra del Señor nos dice que todos los que creen en su nombre, todos aquellos que se arrepienten de pecado, todos aquellos que creen en su nombre, son alcanzados para la salvación, y la persona del Espíritu Santo viene a ser habitación en nuestras vidas. Por lo tanto, usted y yo tenemos la presencia del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se está manifestando la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Y esto tiene que ver con crecimiento, hermano. Tu crecimiento personal y el crecimiento de la iglesia. ¿Cómo tú estás creciendo? ¿Cómo tú estás avanzando? ¿Tú notas que creces?
Cuando un niño nace, un bebé nace, nosotros esperamos que ese niño naturalmente crezca, se desarrolle. Porque los nutrientes, porque toda su contextura física se está desarrollando sanamente, por lo tanto tiene que haber crecimiento. La presencia del Espíritu Santo trae al creyente crecimiento, desarrollo, frutos. Y si no lo hay, es porque hay un problema. Si un niño se queda ahí en tamaño pequeño, los padres lo comienzan a mirar ahí con angustia. Mira, tiene 7 años y parece 3 años. Algo está pasando y lo llevan al médico para que lo atiendan, para saber qué está sucediendo. Si tú como creyente, si yo como creyente, nací en el Evangelio de Jesucristo y pasan los años y como creyente aún soy un enano, aún soy un niño que no crece, no se desarrolla, no hay fruto, hay algo que no está funcionando bien. Y esto tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo. En algún momento dejamos de avivar el fuego del Espíritu Santo en nosotros. En algún momento comenzamos con acciones que vienen a apagar la presencia del Espíritu Santo en nosotros y también en medio de la iglesia. El consejo de la palabra para este día: no apaguéis al Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu Santo. Preguntémonos, ¿qué estoy haciendo para avivar el fuego de esa presencia del Espíritu Santo en mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Y también preguntémonos, ¿qué he dejado de hacer que está determinando que ese fuego está apagado? La buena noticia es que el fuego está en ti. La buena noticia es que el Espíritu Santo está en ti. Y ese fuego puede ser avivado. Tienes que meterle leña. Tienes que meterle combustible. ¿Y cuál es el mejor combustible para eso? Sencillo, hermano. Tan sencillo que por lo sencillo aparentemente lo vemos tan rutinario que no lo practicamos. Lee la palabra del Señor, ora delante del Señor y mantén la comunión con la iglesia. Y el fuego de Dios va a ser encendido en ti. El fuego de la presencia del Espíritu Santo va a ser encendido en ti. Y fuego trae más fuego. Fuego trae más fuego. Es la palabra del Señor para nuestras vidas en el día de hoy. Es la palabra que el Señor me ha entregado para mi vida y para la vida de la iglesia. Y yo espero que usted tome decisiones. Que tome decisiones que nos lleven a que esa presencia del Espíritu Santo sea avivada en nosotros. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, Señor, muchas gracias por tu palabra, Dios. Señor, muchas gracias por esa presencia maravillosa de tu Santo Espíritu en nosotros. Señor, entendemos a través de tu palabra, Señor, de que tú estás esperando que la persona misma del Espíritu Santo, tu misma persona, sea más gravitante en nuestras vidas. Señor, nos hemos acostumbrado a una estructura, a una forma, en lo personal y en lo congregacional. Señor, y nos hemos conformado con poco, habiendo tanta riqueza que tú tienes para nuestras vidas y la vida de la iglesia. Amado Dios, yo ruego, Señor, con humildad en esta hora, que tu poderosa palabra, Señor, entre a fuego en nuestras vidas. Podamos recibirla, podamos obedecerla y podamos vivir de acuerdo a ella.
que, Señor, busquemos el avivar el fuego de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, muchas gracias. La gloria es suya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.